con muchas novedades porque estamos de cara al proceso electoral y bueno, hay una enorme expectativa en el sector agropecuario. Habida cuenta de que básicamente en esta semana buena parte de ellas se han paralizado las ventas. ¿Se han paralizado las ventas? Sí. Es decir, o si se ha expendido algún producto, se ha hecho con lo que se llama una boleta abierta para que el precio se ponga después. Esto claramente tiene que ver porque se infiere que puede haber alguna movida lunes, martes de la semana que viene, básicamente donde se ubicaría el dólar, que es la moneda en la que compran y también venden los productores agropecuarios, excepto aquellos que trabajan con el mercado interno, como por ejemplo la mayoría de la producción lechera, que el 75% se cobra en pesos, diríamos, o los pollos, o el feedlot, o el cerdo, que básicamente está tirado. Pero la gente que produce granos, el eje es el dólar, digamos. Entonces todo el mundo está allí oteando, viendo a la expectativa, y yo anoche estuve en Santa Fe. Mirando el dólar oficial, ¿te estás refiriendo o en general? Sí, obviamente. El tema es dónde se coloca el dólar de transacción. Claro. Porque hasta acá las cosas se hacían con el dólar BNA, digamos, con el dólar Banco Nación. Pero el tema es que hoy se infiere que ese dólar tiene un retraso. Sí. Del orden, anoche estuve con el experto Carlos Sellaro en Salto Grande, en Santa Fe, y él hablaba de que ya está por encima del 20% ese retraso, que si no se llega a tocar ese dólar, y es muy probable que el gobierno actual, el ministro Massa, no lo haga, va a tener aún un retraso mayor para que quien asuma seguramente va a tener un sacudón, digamos, desde el punto de vista. En eso hay especulaciones. Por supuesto que el blue, al ser un dólar muy marginal, no es una gran referencia, es decir, no es que va a ir a 1.000 pesos. Anoche al menos Sellaro, incluso la oposición lo ha dicho, el dólar va a estar entre los 500 y los 550 pesos, y esto es algo, digamos, que el sector asume que va a ser así. En algún momento, quizás no sea en la inmediatez, porque de alguna manera lo que hizo el gobierno, y tiene la experiencia de las PASO, de forma inmediata fue por la devaluación y la levantada del dólar. La experiencia no fue buena, por eso por ahora Massa dice, che, no lo voy a tocar, tengo respaldo. Cuando uno toca cualquiera de estas variables, particularmente esta que es tan sensible, automáticamente hay un desacomodo o un reacomodamiento tremendo, pero sabemos que los perdedores son casi siempre los mismos. Exactamente. Yo recuerdo a Segiaro, que lo teníamos antes de las PASO aquí sentado en nuestro estudio, y él decía, a ver, devaluar, levantar el dólar oficial sería tirarse, buscaba el sinónimo de tirarse un tiro arriba de la granada, en el pie, claro. Sí. Bueno, ya quedamos rengo. Tenemos que seguir caminando, por eso me parece que no es viable en lo inmediato. Así que hay que ver, porque la incertidumbre va a continuar. Sí, es una obviedad que, bueno, hoy, insisto, las transacciones estuvieron paradas. Habrá que ver qué sucede el lunes. Yo en ese sentido me parece que también creo que hay una enorme presión en toda la sociedad, digamos, estamos de cara a un proceso que define cosas importantes, digamos, no es menor. Por eso es una gran invitación a que la gente vaya, digamos, concurra, sea protagonista en las urnas, pero bueno, depende de qué lado salga la taba, digamos, cómo se reacomode, digamos, uno ve qué es lo que puede ir al balotaje, digamos, y en función de eso también qué modelo de país se perfila. Aunque en esto, déjame puntualizar solamente, Sellaro anoche también decía, miren, no tienen mucho margen de maniobra ninguna de las tres opciones que tienen chance de gobernar el país. Van a hacer más o menos lo mismo, con matices y con velocidades diferentes, pero en general fue en ese sentido, pidió no escuchar tanto a los candidatos sino a sus asesores, que están diciendo más o menos lo mismo, es decir, apertura de la economía, un bimonetarismo que parece que viene para quedarse, por supuesto reforma del Estado claramente, y achicar la brecha cambiaria, que es un problema severo, digamos, para la economía real, digamos, ¿no? Uno no puede tener tantos dólares, eso ya es extendido y difundido, y por ende, digamos, va a haber que acomodar el tipo de cambio a un lugar más real que el que tiene hoy. También hay que tener en cuenta, terminamos hablando de política, pero está relacionado directamente con el campo, que una posición tan cerrada por parte de Milei es lo que condiciona, ¿no? Lo decía yo recién, está diciendo él lo que va a hacer y de alguna manera está marcando la cancha con lo que va a hacer, y el riesgo es grande en el caso de que él se posicione bien. Correcto. El tema es que una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se podría hacer, porque eso no depende solamente de la voluntad de alguien, sino de correlaciones de fuerza.
existe un parlamento, existe una justicia. Es decir, Argentina es un país que dentro de todo tiene 4 décadas de democracia, va consolidándose y tiene instituciones que funcionan. No es una joda del parlamento, tiene que aprobar una ley. O sea, independientemente que es muy posible que cualquiera de las opciones que gane dicte una emergencia económica para poder muñequear y maniobrar más rápido. Pero déjame volver al campo un minuto para no meterme tanto en la economía, que no es mi territorio, pero uno está cruzado, atravesado por esto, todos lo estamos, que también el esquema genera ganadores y perdedores, el que viene. Y posiblemente la gente que esté vinculada a la agricultura a secas sea uno de los ganadores. Porque al tener apertura económica, libertad para exportar, y un dólar acomodado en un lugar mejor desde el punto de vista, digamos, de las relaciones costo-beneficio, allí tendríamos un ganador, pero tendríamos un perdedor en las producciones intensivas, los que le deben comprar granos, por ejemplo, los cerdos, los pollos, la leche. Entonces, para nosotros es muy importante el partido que se juega también. Los feedlot, los que producen de manera intensiva y usan granos, algunos que lo producen, pero otros los compran en el mercado. Y eso, si aumenta el 40, el 50%, automáticamente ¿a quién se lo trasladás? Si el bolsillo no da para... Entonces, hay también un partido que se juega en ese sentido para ver quién... Pero anoche, una de las definiciones, había unas 200 personas en este evento organizado por AFA, quedó dando vuelta esta idea, digamos, la agricultura, en tanto y cuanto llueva, pueda recolectar, va a ser uno de los ganadores, por así decirlo, los agricultores, de un nuevo modelo que viene en Argentina. Bueno, esperemos que comiencen a desactivar de alguna manera esta maraña de situaciones que complejizan todas las áreas, pero en el campo particularmente, lo que vos me marcás, claro, acá hay una cadena de situaciones. Exacto. Alguno puede llegar a ganar, pero entre comillas, porque bueno, después hay que ver quién te compra. Para nuestra región, te diría que a priori te diría que no hay buenas noticias. Digamos, con cualquiera de los modelos que vienen, insisto, por esto que estoy contando justamente de que los granos, la comida, la alimentación de lo que vos quieras poner allí, pollos, cerdos, vaca lechera, vaca de carne, va a aumentar. Y eso, ¿a quién se lo trasladás? Hoy se nos hacía difícil inclusive en lo que es nuestra placa habitual del dólar blue, porque las informaciones están todas cruzadas. Hoy por la tarde miraba ámbito financiero, miraba Infobae, y uno termina confundido en lo que era el número final. Si vamos a lo que es el número fino del dólar blue, terminó cerrando 900 pesos, pero muchos dicen, en las operaciones en la City no había quien vendiera un dólar a esa plata. O sea, era casi como un cerrado bancario, un cierre bancario, un feriado bancario cubierto. Sí. De todas maneras, bueno, es un mercado tan pequeño y tan, digamos, ¿qué hacen los medios? ¿Debemos comunicarlo? No. Todos los medios lo hacen. ¿Por qué no hacerlo vos también? Lo hacen hoy con la libertad de información que hay. El tema es que es un mercado muy pequeño que de ninguna manera refleja algo parecido a dónde debe ubicarse el dólar. Está bueno es absolutamente marginal y es producto de la falta de dólares. Si uno piensa que puede haber ventas de 200, de 500, de 1000 dólares, en un momento la brecha esa entre lo que es el dólar oficial y el dólar blue se va a ir achicando a valores razonables que cuando cualquiera va a dar una vuelta por el mundo sabe perfectamente que si cambia un dólar le cobran 15 o 20%, esas brechas existen. Ahora, José, cuando decís la cosa está frenada, están todos esperando, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que no se venden? ¿Insumos para al producto final o están todos atados a la espera? No, en general te lo dan. Sí. Pero el precio es a fijar. ¿En el producto terminado? En los agroquímicos, en los fertilizantes, en algunos casos no hay tanto. Es comprar a ciegas. Sí, bueno, pero también es, si llegara a llover, acá sería un grave problema. Decir que no ha llovido y que hay una sequía extendida que no ha invitado a los productores a que vayan a sembrar. Mirá lo que me estás diciendo. Pero en este caso, que no ha llovido. Decir que no ha llovido porque si no la gente hubiera ido rápidamente a buscar el maíz para sembrar, la soja para sembrar. Dámelo y después vemos. Y es más o menos así, sí, porque también las ventanas de siembra no son hiperamplias, son cortas. José, tenemos algunos años encima, la referencia, nos tenemos que retrotraer a situaciones difíciles de la Argentina, del 2001 y demás. ¿Algún paralelismo existe, buscando de que esperemos la luz que ha aparecido en otros momentos al final del túnel? Sí, ¿O no sos yo en lo personal he tenido situaciones mucho peores, así que no es que me alivie esta, pero particularmente creo que estamos en problemas muy severos, pero también creo que Argentina tiene varios ductos, varios drivers
no solo el campo para salir adelante, porque ya viene una Argentina minera, una Argentina energética. En ese sentido me invita a ser una persona esperanzada y positiva de cara al futuro. Creo que el corto plazo va a ser duro, pero bueno, nadie muere en las vísperas, digamos. O sea, habrá que enfrentarlo y habrá que recortar costos, habrá que ajustarse. Es parte de lo que nos toca. Bien. Gracias por haber venido. No, Al último terminamos un poco tratando de levantar, por lo menos. No, porque se trata de eso también, ¿verdad? ¿Por qué no? Claro que sí. Como decís vos, digamos, desde la experiencia de los años, simplemente de los años, sabemos que hemos vivido situaciones extremas y que se ha salido adelante. Y ¿no? aún más duras, claro que sí. Y el camino sigue siendo la educación pública, la salud pública, esto no se puede tocar, ¿no? Absolutamente. Esas son las herramientas. Y el respeto de las instituciones. Claro que sí. Gracias.